habían invitado a una hermana que sabe tocar el teclado con partitura. No saben, yo siempre quería llorar porque recordaba mis tiempos cuando era niño. Aunque yo me puse cuentas con el Señor a mis 19 años, a mis 19 marcó la diferencia el Señor en mi vida. Yo me obligaba, mis papás me obligaban a asistir a la escuela dominical porque mi tía siempre decía, le llevaré a tu hijo, le llevaré, aunque muchas veces mis papás rechazaron, al final acababan cediendo, vaya con su tía, ¿no? Y ahí conocí a la hermana Raquel Gil, que ella con una armónica, o sea, pedaleando, tocaba los himnos, y tal cual tocaba la hermana aquí, hasta que hemos pedido el 499, Rostro Divino. Y claro, en cada introducción era una introducción, pero como la partitura, ¿no? Gloria a Dios, y daba ganas de cantar con. Y resulta que cuando pide 499 y todos escuchamos una introducción extraña, no conocíamos, entonces, Rostro Divino, un ratito, se puso de pie la hermana delante de todos y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están cantando? La canción que sabemos cantar, esta es un mamarracho. Si el autor hubiera escuchado esto, hubiera salido de la tumba, hubiera reclamado por qué están cantando de esa manera. Algo interesante ha pasado, hermanos. Maggie está en el Zoom. ¿Y saben lo que pasó en Buenos Aires? Hace unos 6 meses atrás, Moisés y Maggie me pidieron, por favor, Fernando, que graben Rostro Divino, porque la melodía aquí en la Argentina no se entiende. Y cuando dijimos, no entendemos la melodía, les hemos cantado la melodía que cantamos en Bolivia, y los hermanos en las iglesias donde hemos ido a cantar nos han dicho, queremos aprender esa melodía. O sea que nosotros tenemos la mejor versión, aunque no tenemos la versión de acuerdo a la partitura, ¿no? ¿Pero qué? Hermanos, realmente ese himno habla de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las veces que nos reunimos, quiero que tomen en cuenta algunos elementos. Primero, dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿A quién? A los que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Señor personal, puede estar en esta reunión, mas no debe participar de los símbolos, porque los símbolos expresan algo muy importante. En realidad, sin los símbolos, si el Señor no hubiera dejado los símbolos, ¿cómo podíamos haber hecho memoria de su muerte, de su derramamiento de sangre? ¿Cómo? ¿No? Entonces, si tú participas de los símbolos, es porque has entendido que Jesucristo es tu Señor. Si no entendiste esa verdad, por favor, no participes. Segunda cosa, cuando venimos a hacer memoria del Señor Jesucristo, ustedes los que asisten regularmente a la cena del Señor, saben, hermanos, que desde qué año yo estoy tocando diferente versículo, diferente pasaje de la Biblia, y ahí parece que el Señor Jesucristo tenía razón cuando dice, comenzando desde Moisés y terminando en todas las escrituras, les mostraba lo que se hablaba acerca de Él. Y cuando uno va a la Biblia, encuentra en pasajes escritos hace 3000 años, tan frescos para hacer memoria del Señor Jesucristo. Por ejemplo, me gustaría esta noche preguntarles, ¿tú entiendes lo que es un tipo? Tipo de Cristo, figura de Cristo. ¿Y qué es un antitipo? Ahí sí que estamos, hay antitipos y hay tipos de Cristo. Aún en la cena del Señor podemos aprender lecciones. El tipo o figura, mis hermanos, era un hecho, una persona o algo en el Antiguo Testamento que nos traía a la memoria lo que Cristo iba a pasar años más tarde. Pero ese tipo
no es tal cual le ha ocurrido al Señor Jesucristo. De ahí que Sansón es tipo de Cristo. Aunque Sansón dice que le gustaban las mujeres y especialmente las filisteas y su vida pareció un fracaso, es un tipo de Cristo, porque Él fue escogido desde antes de haber nacido, porque Él eliminó a los enemigos del Señor. Muera Sansón y los filisteos, y Él entregó su vida para matar a sus enemigos. Tipo. ¿Qué es un antitipo? Un antitipo es un ser, un hecho tan exacto que no es a medias, no es como la vida de David, es otro tipo, pero el fracaso de su vida le deja como tipo. ¿Qué sería un antitipo? Un antitipo es la figura exacta de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. ¿Qué antitipo conocemos? Melquisedec. Hay un ruido, está empezando. ¿Yo qué estoy haciendo? Estaba bien, ¿quién está ordenando el sonido? Nadie, por favor, que nadie oiga el sonido. Antitipo es la figura exacta de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. ¿Quién es el antitipo en el Antiguo Testamento? Melquisedec. Ahora, es interesante, hermanos, es interesante que cuando el autor de Hebreos nos habla del Señor Jesucristo, quiere presentarnos al Señor Jesucristo como superior. ¿A quién? Capítulo 1, superior a los ángeles. Capítulo 3, superior a Moisés. Capítulo 4 y 5 y además superior a Aarón. Superior. Cuando llegamos al capítulo 7, dice, este es según el orden de Melquisedec, semejante al orden de Melquisedec. Entonces, en Melquisedec no vemos una variación, sino vemos la figura exacta del Señor Jesucristo. Ahora, me gustaría hasta ahí nomás dar esta introducción y una tarea. Investiguen la vida de Melquisedec y miren qué increíble, hermanos, 3 citas en la Biblia, 3 citas acerca de Melquisedec. La primera cita, 3000 años antes del Señor Jesucristo. La segunda cita, 1000 años antes del Señor Jesucristo. Y la tercera cita, en los tiempos de la vida de Pablo. Si alguno quiere decir que Hebreos es, la carta de Hebreos es Pablo, el autor de la carta de Hebreos es Pablo, está bien. En los años 64 es cuando se estaba hablando de Melquisedec. Y aunque han pasado 3000, 1064 años, ahora para nosotros 2000 años más, la exactitud de las escrituras es admirable, es maravillosa. Qué precisión, cómo nos relata la vida de Cristo ya 3000 años antes. Pero esta noche, yo estoy acostumbrado a la mañana, esta noche quisiera por favor que hablemos de un tipo. Abran sus Biblias por favor, en Deuteronomio capítulo 21, versículos 1 al 6. Deuteronomio 1, versículos 1 al 6 dice así. Yo estoy en 21. Dice así. Por favor, presten atención a la lectura porque de ahí vamos a sacar enseñanza para hacer memoria del Señor Jesucristo. Dice así el 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fue hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una, ¿qué dice en tu versión?
¿Hay otra versión? Me gustaría si hubiera otra versión. Bueno, vamos a continuar. Una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Que el Señor bendiga esa porción en nuestros corazones, hermanos. Amén. Ahora, sabiendo que hay una diferencia entre tipo y antitipo, vamos a hablar de un tipo de Cristo. ¿Ya? Increíble, pero en el Antiguo Testamento podemos ver en esta becerra un tipo de Cristo. Pero ¿cómo? Sí, voy a explicarles. Hermanos, en realidad la otra versión dice la ternera. ¿Sí? Ahora, vamos a meditar un poquito. La muerte de Cristo puede verse, en esto que hemos leído, puede verse dos grandes aspectos. Uno, la culpabilidad del hombre. Y dos, la gracia de Dios. ¿No? De pronto hay un muerto. Qué interesante esto, ¿no? Si muere alguien y no se sabe quién mató, la instrucción fue dada. Tomarán medida. La ciudad más cercana, esa va a tener que proceder a el perdón de Dios. Ahora, cuando nosotros queremos ver al Señor Jesucristo en esto, yo quisiera preguntarles, ¿quién fue responsable de la muerte de Cristo? Cuando yo voy a las Escrituras, encuentro que Pedro se manda un mensaje terrible. Cuando empieza su primer mensaje, dice: varones israelitas, estoy leyendo Hechos 2:22, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, ¿quién es culpable de la muerte de Cristo? Vosotros, israelitas, sois culpables de la muerte de Cristo. Luego en el capítulo 3, 12, dice: varones israelitas, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Luego en 4:8 dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 10: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién es el culpable de la muerte de Cristo? Ahora, otro pasaje. Lucas 23:18. Mas toda la multitud, ya no son los sacerdotes, sino toda la multitud a una dio voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Quién es el culpable de la muerte de Cristo? Juan 19:6 dice: cuando le dieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces, si en este momento hago una pregunta, ¿quién es culpable de la muerte de Cristo? Los judíos, los israelitas, los principales, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. A veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Ellos son culpables, ellos son
son culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Pero ¿qué diríamos de los romanos? ¿Tú has leído el Salmo 22? Me rodearon perros. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Perros eran los judíos? No, a los gentiles. Ahora, ¿qué diríamos de Judas? Judas dice, diciendo en Mateo 27:4, dice, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Quién sería culpable de la muerte de Cristo? Hermanos, hemos venido a rodear la mesa para cobrar conciencia. Fácilmente podemos decir, por tu culpa ha muerto el Señor. Ahora, hermanos, el Salmo 2 que dice, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor. Ese tiempo pidieron, crucifícale. Si vendría el Señor Jesucristo ahora, estoy seguro, mis hermanos, que también los judíos y los gentiles pediríamos su crucifixión. Porque esto que está diciendo el Salmo 2 va a acontecer más allá. Esas naciones van a reunirse contra el Señor y su Cristo. Y el Salmo 2 dice, el Señor se reirá de ellos como si ellos tuvieran el control. Yo soy soberano, dice el Señor. ¡Qué increíble! A pensar que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos son completamente culpables, pero ¿qué de nosotros? Esta noche Él es el centro y podemos decir, qué pena, Señor, que estos son culpables de tu muerte. Pero ¿qué de nosotros? Miren lo que dice 2 Corintios 5:15, dice, y por todos, no por los romanos, no por los judíos, no por los doctores de la ley, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que tenemos esta noche es que ubicarnos. ¿Cómo nos vamos a ubicar? Como Pablo lo hizo. Pablo dice, tengo tantas cosas, hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo irreprensible en cuanto a la ley. Tenía muchas cosas de que jactarse, hasta que un día tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y saben lo que da testimonio? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si esta noche tú cobras conciencia y dices, ellos, no, yo soy culpable, yo soy el primero. Él sabe lo que tenía en su corazón. No decía soy mal hablado, no decía estoy en pornografía, él decía soy blasfemo, soy perseguidor de la iglesia, soy injuriador, yo soy el primer pecador. Y cada uno de nosotros, si les digo, a ver, tú tal vez experto en mentir, tú tal vez experto, nadie sabe que eres cleptómano, nadie sabe que tú tienes pensamientos oscuros. Y si analizas tu vida, no puedes decir, ¿quién es culpable de la muerte? Ellos, no, yo soy culpable. Por mí murió el Señor. ¿Cómo anduve? Hermanos, cuando el Dios de este siglo cegaba mi entendimiento, como lo hace con muchos ahora, llamados incrédulos, no les resplandece la luz admirable del Evangelio de Cristo. Mientras yo anduve en ese tiempo, anduve errante, sin rumbo, sin propósito, pero me halló. Y saben, ahora mi vida tiene sentido. Mi vida tiene sentido. Ahora puedo decir, soy salvo. Ya sé para qué le sirvo. Sirvo al Rey de Reyes. Ahora vamos a hablar de la otra parte. Vamos a hablar de la becerra, ¿o qué dije? La palabra es ternera. Vamos a hablar de la ternera y sus características. Hermanos, cuando dice de la ternera, mi pregunta es ternera. Otras versiones dicen ternera. ¿Saben de dónde viene esa palabra?
de tierno. Dice que es la cría de una vaca que todavía no es adulta, es tierna. Y sacrificarás a la ternera. ¿Puedes creer que no hay ser más tierno que el Señor Jesucristo? Dice, te tengo en mis manos, te llevo en mi pecho, te llevo sobre mis hombros. ¿Cuánto se parece a esto como figura, como tipo de Cristo? Ahora, tenía que tener algunas características. ¿Cuáles eran? Dice que esta ternera no tenía que tomar tenía que tener a la ternera que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella nunca se sometió a las exigencias de los seres humanos. Nosotros llevamos un yugo duro y difícil. Por eso cuando el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí los sufridos y cargados y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ¿sí? Mas nosotros tenemos en nuestras cuestas un yugo tan pesado que necesitamos a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice de la ternera? Que no había llevado yugo y no había sido usada para arar. Hablando de que nunca se sometió a los seres humanos engañosos. Ahora, ¿qué tenían que hacer con esa ternera que no había llevado yugo? Dice que tenían que llevarle a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado. En otras palabras, si la ternerita estaba en el corral, tenía que llevarle a un lugar escabroso. Tenía que pasar por tiempos difíciles. Y cuando habla de valle escabroso, creo que el que mejor puede expresar es David. El rey David dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, después de haber sido llevado a una vida, a ver, ¿cómo era su vida en el cielo? Una vida deleitosa junto a su Padre, una unidad admirable, y tuvo que venir a la tierra, a un valle escabroso. En este valle escabroso todo el tiempo halló oposición. Mientras vivía, decía la palabra, yo conozco a Abraham. ¿Quién no tiene 50 años y te haces igual a Abraham? Le quisieron agarrar y apedrearle. Le subieron al monte, dice, para despeñarle, y él entre medio se escabulló. El Señor fue odiado, vino a vivir en un valle escabroso, ¿sí? Al final de su vida, su cerviz fue quebrada, fue quebrada, sí. Al final de sus días, el Señor murió, dando su vida por nosotros. Hermanos, Él, justo, dio su vida por nosotros, los injustos. Aunque nunca hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y eso hemos venido a celebrar esta noche. Por tanto, hermanos, quisiera que juntos podamos agradecerle al Señor, porque en toda porción de las Escrituras encontramos un tipo de Cristo. Que el Señor bendiga la porción que hemos meditado, hermanos. Amén. Bien. Si alguien quiere hablar, por favor, pase y ore.